Muy bien, ya expliqué el presente simple con el auxiliar do, me dirijo a explicar el presente simple con el auxiliar das. Present simple, we use present simple to express habits. Example, I drink a cup of coffee. Give instructions. Example, you walk for 300 meters, then you turn right. Nosotros utilizamos el presente simple para expresar hábitos. Ejemplo, yo tomo una taza de café. O dar instrucciones. Ejemplo, si usted necesita ir a algún lugar y pregunta por algún lugar en específico, la persona puede decir, sí, claro, usted camina 300 metros, gira a la derecha y ahí lo encuentra. Ok, perfecto. It's important to take into account that in this tense you need to have clear the auxiliary. Es importante tener en cuenta que este tiempo verbal usted necesita tener claro el auxiliar. Ya expliqué previamente el do, me dirijo a explicar el das. El do se utiliza con los pronombres personales I, you, we, you, they. Vamos a ver con qué pronombres personales se utiliza el das. Dice, in any English tense you are going to find 4 types of sentences. En cualquiera de los tiempos de inglés usted va a encontrar 4 tipos de oraciones. First one, affirmative. La primera, afirmativa. Listo. Aparece she works hard, he goes to the doctor, it flies fast. Profe, pero si en la anterior usted había colocado con el do, no había colocado este tipo de terminaciones. Sí, yo los subrayé. Es para que ustedes tengan en cuenta este tipo de terminaciones. O me pueden decir, profe, pero es que el verbo no se escribe así, el verbo se escribe fly con Y. ¿De dónde salió esto? Listo, muy bien. Si se dan cuenta, aparece el auxiliar das acá y el verbo. Acuérdense de los ejemplos que les di, ¿sí? Fusión, goten trums o voy a preparar mi limonadita. Entonces, lo mismo pasa aquí. Como este auxiliar lleva la S aquí, obviamente el verbo tiene que tener una modificación. Solo la tiene con she, con he y con it, que son las terceras personas del singular. Ella, él, eso. ¿Listo? ¿De dónde salió esta S y de dónde apareció esta S? De la unión con el auxiliar das, que es el que se utiliza con las terceras personas, y de la unión con el verbo. Se unió el auxiliar das, se unió el verbo y se creó S. Entonces el verbo solito es work. Cuando se une con la tercera persona, con she, he, it, se le agrega una S. ¿Listo? Profe, pero a todos se les puede agregar S. Sí, todos se han agregado S. Pero ¿y este por qué tiene S y este tiene por qué S? Listo, vamos a ir. Así como en español hay reglas de signos de puntuación, de tildes, que en inglés no se utilizan las tildes, en inglés también hay reglas. Y en esta hay que tenerlas claras. Entonces, vienen las reglas. Viene el verbo, ¿sí? Le tengo que agregar una S, una ES o una IES. ¿Cómo hago yo para saber cuándo agrego esta S, cuándo agrego esta S y cuándo agrego esta IES? Por la terminación del verbo. Profe, ¿yo cómo hago eso? Ustedes tienen una lista de verbos, miren las terminaciones de los verbos y empiecen a analizar cuál de estas pueden agregarle ustedes. Cuando el verbo termina en K, como work, le agrega una S. Cuando el verbo termina en N, como run, le agrega una S. Cuando el verbo termina en M, como swim, le agrega una S. Cuando el verbo termina en P, como sleep, le agrega una S. Cuando el verbo termina en Y, pero antes va una consonante, acá como la A, usted le agrega una S. Cuando el verbo termina en E, usted simplemente le agrega una S. Cuando el verbo termina en T, usted le agrega una S. Cuando el verbo termina en L, usted le agrega una S. Profe, acá se le olvidó el de la L. Listo, acá lo colocamos, vean, L. Ya. ¿Listo? Muy bien. A todos estos, como terminan en esto, yo simplemente le agrego una S. ¿Por qué lo dejo así? Porque el verbo está en azulito y la terminación está en rojo para que ustedes identifiquen. ¿Listo? ¿De dónde sale? Muy bien. Si el verbo termina en SH, en CH, en O, en X, en doble S o en doble Z, ustedes le agregan a ese verbo ES. ¿Cuándo? Cuando hablo de she, cuando hablo de he, cuando hablo de it, que es la tercera persona en singular y porque estoy utilizando el auxiliar das. Entonces, esta de acá. Watch, watches, watch, watches, go, goes, fix, fixes, kiss, kisses, bus, buses.
Profe, no sé cuál es el significado de estos verbos. Listo, sumerse en el cuadernito, va a empezar a sacar o tiene la lista de verbos que está en la página de inglés. Usted puede mirar el significado y va aumentando su vocabulario en cuanto a verbos estamos hablando. Listo. ¿Por qué colocó esta acá, profe? Si esta termina en Y y usted nos dijo en el ejemplo anterior que cuando termina en Y le agrega S. Sí, pero yo dije cuando el verbo termina en Y, pero antes va una vocal. Aquí el verbo termina en Y, pero antes va una consonante. ¿Qué hago yo? Omito, suprimo, borro, no tengo en cuenta, elimino la Y, y cuando lo conjugo con he, con chi, con need en oración afirmativa, yo le coloco en vez de la Y una I latina, una E y una S. Entonces yo no puedo decir she cry, yo tengo que decir she cries. Lo modifico. He cries, it cries. Listo, fly. Volar. Termina en Y, pero antes va una consonante. ¿Cuál es? La L. ¿Qué hago? No tengo en cuenta, elimino, suprimo, borro la Y. En vez de la Y coloco una I latina, una E y una S. De ahí salen las terminaciones. Si ustedes han tenido la oportunidad de verlo en textos que no hayan trabajado solamente conmigo, sino con sus otros profesores, ya de pronto entienden un poco de dónde sale todo este tipo de terminaciones. Ok, vamos a continuar. Esto únicamente con oración afirmativa. Estoy hablando de la oración afirmativa porque se une el auxiliar, el verbo y se genera esto. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer con la oración negativa. Listo, negative. ¿Qué pasa? El auxiliar lo puedo ver en la oración, cosa que no pasa en la oración afirmativa. Aquí no me aparece el auxiliar. Yo no puedo decir she does works y no puedo decir she does work. No lo puedo decir, ¿sí? Entonces, como acá no aparece el auxiliar, por eso es que el verbo cambia. Pero en la oración negativa, como el auxiliar sí aparece, yo simplemente dejo el verbo tal cual como lo encuentro en el diccionario o en el infinitivo, en la lista de verbos que tengo, demás. Aparece she does not o she doesn't. ¿Por qué lo coloqué acá? Porque está en la contracción. Doesn't. Puedo decir does not, puedo decir doesn't. She does not work hard, she doesn't work hard. He does not go to the doctor, he doesn't go to the doctor. It doesn't fly fast. Lo puedo decir de las dos formas. Profe, ¿es válido de las dos formas? Es válido de las dos formas. Lo que pasa es que este lo utiliza más en el cotidiano. Este se utiliza más en textos académicos. La contracción la utiliza uno más en el cotidiano porque necesita uno hablar más rápido, porque necesita uno hacer varias cosas, porque necesita uno. Entonces, en ese sentido, ahí estamos. Vamos a continuar. Simple question, yes, no question. Aparece siempre al principio el auxiliar. Auxiliar does. Luego aparece el pronombre personal. En este caso el does solo se utiliza con she, con he, con it. Luego el verbo tal cual como lo encuentro en el diccionario o en la lista de verbos en infinitivo. Y luego el complemento. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo acá? Ella trabaja duro. Él va al doctor. Eso camina rápido. Puedo colocar yes, she does. Esta es la respuesta corta. La respuesta corta en inglés se coloca el pronombre personal con el auxiliar del tiempo. Como estamos hablando del does, que es con she, con he y con it, utilizo el does. O puedo decir no, she doesn't si estoy negando. No, he doesn't, no, it doesn't. Profe, si yo quiero decir la respuesta larga acá, ¿sí? Porque me está preguntando, ¿ella trabaja duro? Yo puedo decir, sí, ella trabaja duro. Entonces, acá debo tener en cuenta esto. Y pues digo, yes. Entonces lo escribo acá, yes. Coma. She works hard. En este caso, como es afirmativa, tengo que mezclar el verbo y es afirmativa larga. El verbo con el auxiliar. Aquí como solo estoy respondiendo, estoy haciendo una respuesta corta, solo necesito el auxiliar, no necesito agregar el verbo ni el resto de la oración. Respuesta corta, yes, she does. Respuesta larga, yes, she works hard. Siguiente. Double H question. What does she do? Es la más común que vamos a encontrar, ¿sí? Auxiliar. El auxiliar no tiene ninguna traducción al español, no la van a encontrar, es un auxiliar.
¿Qué es lo que hace? Ayudarme a identificar en qué tiempo verbal estoy hablando yo, en este caso presente simple con tercera persona. ¿Por qué con tercera persona? Porque solo se utiliza con she, con he y con it. ¿Listo? Y el verbo aparece en rojo. Siempre que vean este do en una pregunta acompañada con el what, ustedes pueden responder con cualquier verbo. What does she do? ¿Qué hace ella? She works hard. Ella trabaja duro. She runs in the park. Ella corre en el parque. She cries a lot. Ella llora mucho. She stays at home. Ella se queda en casa. She swims in the swimming pool. Ella nada en la piscina. ¿Sí? Cosa diferente cuando viene el resto de preguntas. Entonces viene, por ejemplo, where, que significa en dónde. ¿Sí? Aquí ya estoy especificando el verbo. ¿Sí? El verbo está específico, lo único que necesito saber es dónde esa persona realiza esa acción específica que ya tengo acá. Where does he go? ¿A dónde va él? He goes to the doctor. ¿Sí? ¿Cómo vuela eso? How does it fly? ¿Cómo vuela eso? It flies fast. Vuelvo y lo coloco acá. ¿Cómo respondo esas preguntas aquí? She works hard. Igual ya lo vamos a ver con otro ejemplo que tengo acá. Listo, aparece aquí. Double question, how to answer, aparece what, aparece el does en azul, que es el auxiliar, aparece el pronombre personal en verde y el verbo en rojo. Listo, me aparece la respuesta, pongan cuidado. She. Siempre tiene que responder con un pronombre personal. Usted no me puede decir works hard porque no me está diciendo quién lo hace, quién trabaja. Siempre tiene que haber un pronombre personal. Si ustedes se han dado cuenta en todas las explicaciones, yo respondo siempre con un pronombre personal. Listo, el she. ¿Está con este? Sí. Does. Works. Estoy usando el does, el auxiliar, con el verbo. Los uní, los unifiqué, se mezclaron, se unió goten con Trump, se mezcló la limonada, como ustedes lo quieran interpretar. Y el complemento, ¿sí? ¿Qué hace ella? Ella trabaja duro. ¿Yo puedo decir simplemente ella trabaja? Sí, puedo decirlo. She works. Listo, ya. Pero entre más información de, muchísimo mejor. La siguiente. Where does he go? Where en negro, la double question en negro, el auxiliar en azul, el pronombre personal en verde, el verbo en rojo. Siempre respondo con un pronombre personal. Si aquí me aparece con she, yo tengo que responder con she. Si aquí me aparece con he, yo tengo que responder con he. El goes, ¿de dónde sale? De que se une, se mezcla, ¿sí? El azul del does con el rojo del go y queda el goes, ¿sí? Goes to the doctor. Él va al doctor. La siguiente. Where does she come from? Lo mismo. ¿De dónde viene ella? Negro. Negro. Pregunta where from. El azul, el verde, el rojo. Listo. Va. El verde. ¿Está? Sí está. El morado, ¿de dónde sale? De que se mezclaron el does con el verbo. Y el from Colombia es la información que estoy dando. Where. ¿Dónde? Estoy hablando de un país, Colombia. How does it fly? ¿Cómo? Negro, auxiliar does, it, pronombre personal, fly, el verbo. Listo. How? ¿Estoy respondiéndolo? Sí. Aquí estoy diciendo cómo, rápido. El does se une con el fly y se crea el flies. Y el it aparece acá y aparece acá. Muchachos, por favor, tengan en cuenta, siempre tiene que ir un sujeto. Cuando estamos hablando del presente simple, siempre tiene que unirse en oración afirmativa o en respuesta de preguntas, si lo quieren ver así, el auxiliar con el verbo. Y se crea esto. Espero que la explicación haya sido clara, espero que puedan comprender mucho más. Les recuerdo, hay una infografía donde ustedes pueden entrar, practicar y la próxima semana van a tener pues un tipo de ejercicio conmigo para que yo pueda evidenciar si comprendieron la actividad o no. Que tengan ustedes un muy buen día, muchísimas gracias.